El tema de hoy día, el tema para hoy, lo voy a marcar bien porque de aquí de adelante va a empezar a grabar, se va a llamar la gracia. Ese es el tema, la gracia del Señor, la gracia de Dios, que es un tema, es una palabra bastante conocida por nosotros. Y en la mayoría de los casos también la podemos entender qué es lo que significa. Incluso se habla del periodo de la gracia, este periodo largo de 2000 años que la Iglesia ha estado después de que Cristo fuera ascendido al cielo, también es denominado o determinado como el periodo de la gracia. Y se tenía pensado que el periodo de la gracia se iba a terminar, que es un tema que no voy a entrar ahora, pero eso hay que hacer un estudio para ver cómo va a ser ese tipo de cosas. Vamos a hablar entonces de esta gracia que nosotros, ¿no es cierto?, cómo la entendemos, cómo la vemos, y también una cantidad de interpretaciones que ha tenido a través del tiempo, que ha dividido un poco la teología de los cristianos. Y es importante, yo no estoy acá para defender ninguna posición teológica, no es mi tema teológico sino que es simplemente hablar de la gracia conforme la estamos viendo en la palabra del Señor. No es que yo diga que nosotros somos arminianos ni que somos calvinistas, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que el Señor nos dice en su palabra. Bueno, la gracia, hermanos, podríamos definirla una definición bien simple, ¿no es cierto?, que es un don o un regalo de Dios otorgado a los hombres por medio de su Hijo Jesucristo. Porque la gracia es por medio de Cristo, la gracia no es sola, es por medio del Señor. Y esa gracia, ¿qué es lo que involucra? Involucra el perdón de nuestros pecados, la liberación de nuestros pecados y una vida nueva. A grandes rasgos, hay una cantidad de aspectos pequeños que cada una de estas cosas involucra, pero esas tres cosas son las fundamentales. Perdón de pecados. Lo que tiene que ver con el perdón de pecados es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, siempre que se habla de la sangre del Señor, no tiene que ver tanto con nosotros, tiene que ver con Dios. La sangre tiene muy poco que ver con nosotros. Si bien es cierto, el pecado lo perdona, pero es Dios el que realmente ve la sangre, reconoce ese aspecto de la sangre como lo fundamental. Nosotros en muy poco, ¿no es cierto?, podemos ver ese efecto en nuestras vidas. Sí, hay gente que siente la liberación, que siente el alivio de ser perdonado. El segundo aspecto que tiene que ver con la liberación, ese es el que sentimos nosotros. Y ese no tiene que ver con la sangre, ese tiene que ver con la cruz. La sangre es para nuestra liberación y la cruz la sangre es para nuestra redención, para la comunión con Dios, y la cruz tiene que ver con la liberación. Y el tercer aspecto es la nueva creación o la nueva vida, y esa tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Ese es un aspecto para que más o menos veamos algo. No es eso lo que vamos a ver ahora, vamos a ver otra cosa. Vamos a abocarnos directamente al tema de la gracia. Si bien es cierto, hermanos, no tenemos mucha dificultad en entender lo que es la gracia de Dios, ¿no es cierto? La gracia de Dios como un don de Dios, como un regalo de Dios, eso lo entendemos. Donde entramos en conflicto con la gracia es en la aplicación de eso. Cuando la gracia tiene que ser aplicada a nuestras vidas y nosotros tenemos que vivir en la gracia, es ahí donde a nosotros se nos empieza a originar problemas desde el comienzo. Porque a veces entendemos poco lo que esto o cómo esto nosotros lo podemos tener en nuestras vidas. Y para eso necesito explicarles algo.
Por ejemplo, cuando nosotros reclamamos cosas o pedimos cosas, lo que nosotros podemos pedir son las promesas que Dios ha dado en su palabra. Nosotros podemos distinguir una promesa. Cuando usted ve una promesa de Dios, encuentra una promesa de Dios, esa la puede pedir, eso puede orar por eso, pero lo que está involucrado en la gracia no son promesas, sino que son hechos, son acontecimientos reales. No es que Dios prometió algo, sino que eso ya fue, ya aconteció. Entonces eso ya no se adquiere pidiéndolo, eso se adquiere creyéndolo. ¿Amén? ¿No? Se adquiere, uno lo tiene que llegar a creer, no es que lo voy a pedir. Señor, quiero ser salvo. El Señor quiere más que nosotros que seamos salvos. El tema es que nosotros ahora tenemos que creerlo. Como le dijo el Pablo al carcelero, ¿cómo le dijo? Solo cree. Y si crees, serás salvo tú. No le dijo, pídela, pídela. No había nada que pedir. Había solo que creer. Y todos los aspectos, y esto es lo glorioso de esto, todos los aspectos que involucra la gracia funcionan así. Señor, te pido que me crucifiques. Te pido que quiero morir en la cruz, Señor, quiero ser crucificado para no pecar más. No, eso ya está hecho. Tú tienes que verlo y tú tienes que verte crucificado en el Señor. Señor, te pido que quiero ser, ¿no es cierto?, bautizado con el Espíritu Santo. También está hecho. Solo tienes que creerlo. Ahora, antes del Pentecostés no estaba hecho. Había que esperar la promesa, pero cuando ya vino, ya está. Ahora, nosotros confundimos a veces tener al Espíritu Santo con la llenura. Eso sí hay que buscarla, eso sí hay que pedirla, porque eso es otra cosa. Eso el Espíritu Santo está y va a estar, o sea, la gracia sin el Espíritu Santo no existe. Pero la llenura es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, es un hecho que Cristo, hermanos, murió para salvarnos en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ver más o menos unos 6 aspectos que tienen que ver con la gracia, que generan dudas y que es muy probable que todos tengamos alguna relación con uno de estos aspectos. Se los voy a nombrar. Primero, la gracia, estas son preguntas, esta primera que les voy a decir. ¿La gracia es algo que merecemos? De ahí la vamos a ir respondiendo. La gracia es para completar lo que nos faltó, y eso se lo explico. O sea, la mayoría de la gente cree que no es tan mala, que tiene algo bueno. Entonces, como que la gracia es la que nos despierta esa bondad. Eso lo vamos a ver más adelante. La cantidad de gracia es según cómo somos. Si somos medios más o menos nomás, poquita gracia. Si somos buenos, más gracia. ¿Será verdad eso? También lo vamos a ver. La gracia nos convierte en deudores. ¿Ha escuchado eso de que ahora estoy en deuda con el Señor? ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes tienen deuda con el Señor? Bueno, vamos a ver, porque esas son cosas que nosotros afirmamos y que parecen bastante buenas y que parecen tan reales, pero vamos a ver si son bíblicas. Si es verdad eso o no es verdad. La gracia para todos los pecadores. ¿La gracia es para todos los pecadores o solo para los elegidos que el Señor va a llamar? También son temas importantes. Y por último, la gracia para los creyentes. ¿Qué es lo que quiero decir con la gracia para los creyentes? ¿Los creyentes pecamos también o no? Sí. ¿Y cómo limpiamos nuestros pecados nosotros? ¿Haciendo penitencia? ¿Rezando? No vamos a hablar nada de rezar mejor.
haciendo algún tipo de sacrificio. Eso es lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Y son temas importantísimos que hay que saberlos bien, porque si no lo sabemos bien, entonces nosotros a veces nos ponemos a hacer penitencia, pues hermano. Ya, Señor, pequé, pero te prometo que ahora lo voy a hacer de esta manera. Bueno, todas esas cosas son las cosas que tenemos que empezar a encontrar claridad en la palabra del Señor. Estos son algunos aspectos que generan bastante confusión y el hecho de no creerlas bien nos frustra, porque el diablo utiliza todas esas cosas para desmotivarnos, para hacernos creer que estamos fuera del alcance de Dios, que Dios no nos va a dar nunca nada importante, nada valioso en lo espiritual, porque nosotros no cumplimos con los estándares. Entonces, por eso que es tan importante eso. Lo primero entonces era, ¿qué era lo primero? ¿Merecemos nosotros la gracia o no la merecemos? Bueno, si mereciéramos la gracia ya no sería gracia. ¿Eh? Así lo dice el apóstol Pablo. Si hay alguno que tenga en la Biblia y sea rápido para buscar, busque Romanos capítulo 4, verso 4. Romanos capítulo 4, verso 4. Los que se acuerdan del testimonio de mi suegro se van a acordar de lo que dice Romanos 4, 4, cuando el Señor le decía, lea Romanos 4. Léelo, Juanito, si lo tiene. Ese es el tema. Si nosotros obramos, hermanos, y tenemos buenas obras, entonces ya no sería gracia, sería que Dios nos debe la gracia, nos debe la salvación, porque nosotros tenemos buenas obras y mereceríamos la gracia. La gracia sería otorgada, ¿no es cierto?, porque la merecemos, pero San Juan 3:16 nos dice eso, dice que la gracia no viene porque la merecemos, sino porque Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo por nosotros para que nosotros no nos perdamos. Entonces, la gracia, hermanos, no la merecemos, es un simple regalo de Dios. La gracia es algo que Dios le regala a todos los hombres, a todas las personas. Después vamos a ver ese texto. En Efesios 2:28, el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, perdón. Ahí dice la palabra del Señor, Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Y parece que agrega, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Juanito, búscate Romanos donde estaba, capítulo 3, versículo 24. Y ese le da lectura. Romanos capítulo 3, verso 24. Así dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la gracia no la merecíamos. La gracia fue un regalo del cielo. La gracia viene de arriba hacia abajo. No es que nació de abajo y como respuesta el cielo nos dio gracia. No, la gracia viene de arriba hacia nosotros. Es netamente misericordia de Dios. Y la palabra del Señor dice que Él la gracia la da, ¿no es cierto?, en abundancia. La gracia es abundante, no es algo que te da un poquito de gracia, un poquito nomás, no. Abundantemente es la gracia de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, no hay ningún merecedor de gracia. La Biblia dice que todos pecamos y todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿por dónde nos podíamos merecer gracia? Y no solamente que pecamos, sino que éramos pecadores de la cabeza a la planta de los pies, entonces menos todavía. No hay forma de, a través de lo que nosotros somos o hacemos,
que seamos merecedores de esta gracia. El segundo punto es, la gracia nos complementa, ¿no es cierto?, en algo, porque hay personas que piensan así, mire, de que nosotros somos buenos, pero que nos falta algo que despierte la bondad que hay dentro de nosotros. Yo cuántas personas de la iglesia, pentecostales, creyentes, me dicen, no, algo tuvo que ver el Señor en mí. ¿Has escuchado a otras personas que dicen así? No sé qué es lo que vio, pero como que el Señor vio algo. ¿Y qué es lo que iba a ver? Pecado nomás, por otra cosa no puede ver el Señor en nosotros. Algo vio el Señor, alguna bondad, alguna pequeñito ahí lo vio. Entonces, eso piensan personas que la gracia viene y despierta la bondad que tenemos escondida adentro. ¿No es cierto? Eso de que en el fondo somos buenos. Y eso es una mentira del diablo, porque entre más al fondo, más malos somos. No es tan real que en el fondo seamos buenos. La verdad, hermanos, que la palabra de Dios dice que no hay nada rescatable en nosotros. Estamos infectados de la cabeza a los pies. Si el hombre hubiese sido rescatable, hermanos, la cruz de Cristo habría sido innecesaria. No se habría necesitado de la cruz, porque la ley no habría bastado, porque la ley vino para eso. Si hubiese bondad en el hombre, la ley era la que tenía que despertar esa bondad. Pero ¿qué es lo que hizo la ley? ¿Despertó la bondad o despertó el pecado que estaba anidado en nosotros? Al revés, despertó el pecado, no despertó la bondad que nosotros teníamos dentro, despertó la codicia, despertó la ambición, despertó toda maldad. Así lo dice Pablo en Romanos 7. Yo no conocí el pecado, sino que cuando la ley vino y me habló de estas cosas, entonces esas cosas cobraron interés para mí. Es lo mismo que le pasó a Adán. Pues a Adán le dijeron, ese árbol no. Y que era el árbol que más le llamaba la atención. Cuando usted le dice a un niño, mira, esta cajita no me la abra. ¿Ah? Pobrecito, ¿no? Ese se va a levantar en la noche a ver qué es lo que hay dentro de la cajita, porque esa es la naturaleza, ¿ah? La naturaleza humana. Cada vez que algo hay un no, nosotros queremos cruzar esa frontera. Entonces, hermano, la gracia no viene a ser ningún tipo de complemento a nuestra bondad. La gracia es algo totalmente separado de nosotros, de lo que nosotros somos. Lo tercero, la cantidad de gracia será según como nosotros somos. Si somos buenos, más gracia. Si somos malitos, menos gracia, porque como que se nos gastó la gracia. Entonces, eso tampoco tiene que ver con eso. Lo primero, hermanos, que hace la gracia, ¿sabe lo que es? Es quitar el acta de los decretos. Eso debe estar escrito en Colosenses, en el capítulo 1, algún verso por ahí. En el libro de Colosenses, capítulo 1, 2, dice que el acta de los decretos, que era, ¿no es cierto?, una especie de, ¿cómo se podría llamar? El prontuario que tenían los presos que estaban presos en Roma, en las cárceles. Entonces ponían las causas ahí, estaba detrás de él. Eso se llamaba el acta de los decretos. La razón por la que ellos estaban en ese lugar detenidos, presos, cautivos. Y dice la palabra del Señor que lo primero que hizo Cristo cuando fue a la cruz, tomó el acta de los decretos, o sea, las acusaciones que habían contra cualquier ser humano, las tomó y las clavó en la cruz del Calvario. En otras palabras, para Dios, tus pecados y mis pecados desaparecieron. ¿Amén? ¿Les gusta eso o no? Lógico, desaparecieron. Es que nosotros no llegamos a entender eso en su magnitud, ¿no es cierto? Imagínate tú lo que sería en la realidad que todas las torpezas que hiciéramos no tuvieran más consecuencias porque desaparecieron. Sería extraordinario, pero eso no va a ser aquí. Pero delante de Dios ya está.
¿Tú crees que Dios va a estar allá arriba diciéndote, ¿te acordáis cuando andabais por aquí y por allá de lo que estabais haciendo? Yo te estaba mirando. No, para Dios no existe nada de eso porque no te podría admitir en el cielo si fuera así. O sea, y no solamente desapareció lo que hiciste, sino lo que haces y lo que harás. Todo es el acta de los decretos, desde que has nacido hasta que te mueres. Por eso que es complejo el tema de la salvación, cuando uno dice, esta persona se perdió, y puede ser que el diablo le robe la fe, sería la única forma. Por eso que el Señor manda a perseverar hasta el fin. Pero si el diablo no te roba la fe, no hay forma de que te puedas perder. ¿Por qué? Porque todo está cubierto, todo está cancelado. Y esto no es un llamado al pecado, hermano, todo lo contrario, es un llamado a otra cosa, a entender cómo opera Dios en nosotros, porque de lo contrario nadie podría ser salvo, hermano. De ninguna forma los seres humanos podrían ser salvos a no ser que Dios obrara como realmente ha obrado. Entonces la cantidad de gracia no es de acuerdo a cómo tú o a cómo yo haga, es muy independiente a eso. Mira que en la Biblia tenemos una parábola que habla de eso. ¿Qué parábola habla de eso? A ver si alguien se acuerda alguna de parábolas. Esa misma. La del hijo pródigo. ¿Eh? El hijo pródigo fue bien el más malito, pues se tomó el dinero, se fue a una provincia apartada, hay hasta un himno ahí del hijo pródigo. Se la consumió predicando el evangelio. No, pues se la consumió todos sus bienes. ¿Se acuerdan cuando vino el colombiano ese y hacía la escena del hijo pródigo? ¿Cómo se llamaba ese? ¿Se acuerdan con el nombre? Era extraordinario, porque era súper buen actor, hacía todos los sonidos, hacía toda él repetía las voces. Córdoba era el apellido, ¿no es cierto? Entonces, búsquenlo en internet que todavía anda predicando el hijo pródigo. Y esa parábola, hermanos, nos habla acerca de lo misericordioso que fue el padre con el más malo. Mira, le mató el becerro gordo, sacó el anillo mejor que tenían, se lo puso, le puso ropa nueva y más encima hizo una fiesta a tal grado que el otro que hacía buenas obras no quería ni entrar a la fiesta, hermano. Lo que nos pasa a nosotros. No, si Dios perdona a este pecador. Oiga, en Brasil me acuerdo que habían personas así, que tenían tanto odio uno contra otro, a veces pastores porque se desprestigiaban, que decían, si este está en el cielo, yo prefiero ir al infierno. O sea, en ese calibre, el odio. Entonces, Dios es un Dios misericordioso y esta parábola del hijo pródigo no es para que yo hable de las barbaridades del hijo, ni para que hable del hermano mayor. ¿Sabe para qué? Para que hable del amor del Padre, de la misericordia, porque ese es realmente el tema central de la parábola. El amor que el Padre tuvo, la misericordia que el Padre tuvo. ¿Qué habría usted hecho con un hijo así que toma todo lo que usted tenía de ahorro y se lo lleva y después vuelve a la casa? No lo deja entrar nunca más. Pero el Padre no fue así, fue un Padre misericordioso. Entonces, ese es, hermanos, el asunto. O sea, en la parte 3, la gracia es menos gracia para el que es más malito y más gracia para el que es mejor. No, la gracia, Dios nos ve en igualdad de condiciones a todos. Todos lucimos iguales delante de Dios. La mejor constitución es la que Dios ha hecho, hermano. Esa... Se arrepiente el pecador, se puede ser un pecador malo y otro no tan malo. La gracia, esta buena enseñanza es para los dos, pero también... Claro, puede entrar el malo, y si el otro que no es tan malo no se arrepiente como le voy a poner otra parábola para que la entiendan mejor. Cuando el Señor fue a la casa
de alguien y vino la mujer, ¿se acuerdan? De Simón. ¿Ah? ¿Y la mujer cómo era? ¿Buena o mala? Simón dijo, si supiera quién es esa mujer, no se dejaría ni tocar por ella. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, mira Simón, te voy a decir algo. Había alguien que debía tanto y había otro que debía mucho más. ¿Quién crees tú que se los perdonó los dos las deudas? ¿Cuál crees tú que es más agradecido? Ese es el tema. ¿Eh? Entonces, claro que tiene que ver con el arrepentimiento. O sea, que nadie se salva sin el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es parte de la gracia también. O sea, el hecho que alguien se arrepienta sinceramente es gracia. Que vea porque la gracia lo primero que te hace ver es el pecado. Para eso vino el Espíritu Santo, para convencernos de pecado, para que recibamos la gracia. Porque si no estamos convencidos de pecado, no hay gracia, por hermano. Es como el que está enfermo, muriéndose, pero dice, yo no estoy enfermo. No va a ir al médico y se va a morir nomás. Entonces eso es más que claro. Entonces, Dios, hermanos, al que se arrepiente, y eso es tremendo, porque a veces hay unos testimonios escalofriantes, por hermano. Escalofriantes. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del chacal de Nahuatl? Bueno, el pastor de Puente Alto, él le tocó atenderlo a él y se entregó al Señor. Aprendió a leer adentro, aprendió a leer la palabra del Señor. Extraordinario, hermano. Lo mataron, pero mataron su cuerpo, ya su espíritu, su alma, ya no lo iban a matar. Ya él tuvo arrepentimiento, entonces eso es algo extraordinario, hermano. Por eso que yo les hablo de esto, porque a veces, hermano, uno piensa, esto es bien práctico, ¿eh? Es bien práctico. Porque a veces uno ve personas que uno cree que es mejor que esos. Y siente como que Dios no, a este no, porque este no, nunca le va a caer la saucha, porque este así, siempre ha sido así. ¿Quién te dice que va a ser así? Yo también tuve experiencias con eso, con gente que para mí a lo mejor no tenía tanto valor y de repente Dios lo usó más que a mí. Así contaba el siervo de Dios Ítalo Frigoli cuando fue a predicar a las Islas Canarias. Allá era difícil predicar, hermano, porque en España, las Islas Canarias pertenecen a España. Entonces la gente no se convierte con nada, pues es duro. Y dice que él se fue a unos lugares, unas playas donde habían unas cavernas, porque ahí se iban todos los adictos a las drogas y se metían en esas cavernas y ahí vivían una vida al antojo. Ahí no había Dios ni ley, así que ellos, si querían, dormían todo el día, se drogaban todo el día, y se encontró con uno que tenía el pelo hasta acá, cosas escondían el pelo de años, pues nunca se lo había peinado, y lo encontró en una de esas cuevas todo vomitado, porque se había tomado una droga muy, muy fuerte, que el pastor hasta se espantó al verlo, y ora por él, le deja un tratado y se va porque en esas condiciones era imposible predicarles. Y un día llega al templo con ese tratadito, este tipo llega al templo con la misma pinta, solo que más lavadito nomás, pero con estrafalario como era, llegó a la iglesia y le pidió al pastor que le hablara de eso, de qué se trataba eso que le había ido a dejar allá. Y el pastor le predicó para hacerle la historia, porque no le voy a contar la historia que es larguísima. Esa la contó nuestra iglesia, solo que ustedes no se acuerdan. Estuvo en la iglesia matriz nuestra y ahí contó todo el tema pero como yo los grabo me acuerdo, pues, que después los vuelvo a escuchar. Y dice que oró por él y este tipo se convirtió, se entregó al Señor. Y el pastor le dice, bueno, ahora vamos a tener que tratar de cambiar un poco tu aspecto para que parezcáis un ser humano, porque tenía el pelo, la barba, todo parecía, ¿no es cierto?, cualquier cosa. Y dice que iba por la calle con él, lo llevaba a una peluquería
y mientras iba caminando por la calle, la gente que venía de frente se cambiaba de vereda. ¿Cómo sería, no? Se cambiaban de vereda para no cruzarse con él. El espectáculo. Cuando llega a una peluquería, el peluquero nunca había visto tanto pelo junto, hermano. Y el tema es este. Todo esto se lo estoy contando que son detalles no tan relevantes para contarles después lo que viene que es relevante. Le cortó el pelo, quedó bien bonito y ya empezó a servirle al Señor. Y cuando ya estuvo firme en la iglesia, que tenía un añito, le dijo, yo me voy a ir para mi nación, era de Suecia parece, sueco, me voy a ir para mi tierra y allá voy a predicar la palabra del Señor. Es como ir a contar cuán grandes cosas había hecho Dios con él. La cosa es que como a los 2 años le escribe y le comenta y le manda fotos de que ahora allá donde él estaba, fundó una iglesia y tenía 3,000 personas. Ítalo Frigo le dice, con suerte yo tenía 60. Entonces, explíquese eso usted, cómo un personaje de esta naturaleza, Dios lo levanta, lo usa y hace tremendas maravillas con él. ¿Amén? Entonces, la gracia, hermano, es la gracia de Dios. Y nunca menospreciemos a nadie, porque no sabemos si después va a ser el que nos va a bendecir, el que va a hacer algo por nosotros. ¿Quién sabe eso, pues, hermano? No menosprecia a ninguno de estos pequeñitos, dijo el Señor. A ninguno. Porque esos son los que le complacen. El cuarto, ¿se acuerdan cuál era el cuarto? La gracia nos convierte en deudores. ¿No es cierto? Si uno ve esto, pasamos de pecadores ahora a ser deudores. Aun cuando esto se ve bien bonito y lógico, justo, porque si el Señor nos rescató, no, es justo que ahora nosotros le debamos a Él, pero no tiene que ver con la forma que Dios nos trata. Dios no nos trata de esa manera ni nos llama para que nosotros le sirvamos porque Él nos salvó. De hecho, cuando Dios nos exige que nosotros le sirvamos, tiene una sola manera en tratarnos para eso. Es por amor. Dios no le dijo, has dejado de pagar tu deuda al del Apocalipsis. Tú me estabas debiendo y no me la has pagado. No, le dijo, has dejado tu primer amor. Porque a Dios, entonces, hermanos, nosotros no podemos recibir un regalo y quedar endeudados. Eso significa que no era regalo, porque había que pagarlo. Lo que Dios nos da es un regalo y a veces nosotros confundimos, ¿no es cierto?, con los talentos, con eso, que eso no tiene que ver con la gracia. Eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con el ministerio, con el trabajo, con lo que nosotros podemos hacer para Dios. Pero la gracia que Dios nos da es una gracia abundante, una gracia gratuita. Él te lo regala, te lo da. Es para que tú lo disfrutes. No tienes que pagarle, tienes que servirle ahora porque te dio eso, es porque te ama. Y el amor de Dios es el que nos tiene que constreñir, por hermano. Así dijo Pablo, el amor de Dios, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, la gracia no es vendida, no es prestada, es un regalo. Y se aplica en todo tiempo, en todas las cosas, para todo momento, hermanos. Amén. Ahora vamos al punto número 5. La gracia es para los pecadores o para todos los... ¿Qué significa ser un pecador, hermano? ¿Quiere que les describa en parte lo que significa ser un pecador? Una persona, porque a veces nosotros decimos pecador, sí, cometo algunas torpezas. Siempre nuestros pecados son medios pecados blancos, por hermano, nunca son pecados negros. Son pecados de color. Bueno, pero en la gracia no es así. El pecador, hermanos, es una persona que tiene mala conducta. Nosotros cuando íbamos al colegio, en mi tiempo, se catalogaba la conducta de los alumnos. ¿A ustedes les tocó eso o no? ¿O era a mí nomás que me controlaban la conducta?
Y cuando había uno con mala conducta, quedaba marcado de mala conducta, pues hermano. Ya, pero no solamente tenemos mala conducta, sino que tenemos una naturaleza corrompida. Fíjate tú ya que ahí empieza a entrar a lo más negro, ¿no es cierto? Y nosotros fuimos confrontados con Dios, la ley de Dios, cuando se dio la ley de Dios, todos los seres humanos quedaron bajo pecado, porque la ley de Dios vino para eso, para condenar, para mostrar la pecaminosidad y ahora haya una causa para la condenación. Esto molesta mucho a los que creen que la ley los va a ayudar. Fíjate tú cuánta gente de iglesia se va a complementar la gracia con la ley, como que ayudarse con la ley. ¿Ah? ¿A dónde te vas a ayudar con la ley? ¿Ah? Es como que tú estés afiebrado y te comas el termómetro. ¿Ah? Claro, tiene fiebre, 40 grados, me como el termómetro para sanarme. La ley era eso, era el termómetro que nos medía la fiebre. Nada más que para eso, para que buscáramos el remedio. El remedio no era la ley, el remedio era Dios. El remedio es Cristo después, cuando vino Cristo. Ese es el remedio para la fiebre que teníamos. Entonces el hombre, hermanos, está sentenciado a muerte por la ley. Todos, dice Pablo en Romanos, en los primeros capítulos, todos quedamos bajo sentencia, todos bajo el peso, ¿no es cierto?, del juicio, destituidos de la gloria de Dios, bajo el pecado. Ese es el pecador. Y la gracia, hermanos, la gracia del Señor viene para ayudarnos, para sacarnos de esa condición. Hay un texto que está en San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos 14 y 15. Esta es gracia para pecadores. Si usted no es pecador, no escuche nada de esto, pero sí. Juanito, ¿lo encontraste? Léelo nomás. Parece que estamos leyendo otro, pero busca atento. Ya, ahí está. Sí, 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, todo aquel, no dice para los buenos, para los que están en la iglesia, para los chilenos, para los que, para otros no, todo aquel, todo es todo, no deja a nadie fuera. No, pero este tiene demasiado pecado, no. Todo aquel que puede creer, como decía Juanito, ahí está incluido el texto, o sea, el que cree y se abraza, tiene vida eterna. Hay otro texto mejor sí, que está en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Primera de Timoteo, porque estamos hablando de la gracia, ¿para quién? Para los pecadores. Gracia para pecadores se llama esta parte. Primer libro de Timoteo, sí, 1:15. Pero se salvará. Esa. Sí. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. ¿A quién vino a salvar el Señor? Sí, pues los pecadores, ¿se da cuenta? A veces nosotros queremos dejar los pecadores afuera, vamos a salvar los santos. Los santos no tienen necesidad de salvarse, solo los pecadores. Así que, ¿entraremos nosotros ahí o no? Lógico, ¿vio? O sea, la condición para salvarte es ser un pecador. Y eso es lo que éramos. Ahora, por gracia, ¿sabes lo que eres ahora por gracia? Ahora eres santo por gracia. Si no, pregúntale a tu compañero, a tu esposa, a tu esposo si no eres santo.
Y ahí es donde nos perdemos otra vez, pues ahí volvemos a rebobinar todo. Pero santo a los ojos de Dios, amén. No a los ojos de tu carne, a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios tú estás cubierto con la justicia de Cristo, pues, hermano. Tu vestimenta no es tu naturaleza caída, es la justicia del Señor Jesucristo en la que te hace santo. A los ojos de Dios sí eres santo. Aunque el diablo y tu carne digan lo contrario, sí lo eres. Y si no, Dios no te contestaría, pues, hermano. Porque sin santidad, claro, y nosotros pensamos que sin cometer errores. No es eso, es sin la santidad que ya la tenemos, que es la que el Señor puso, la justicia de Él. Por eso que de esto no nos podemos soltar. Imagínate tú dejar esta justicia, como le dice Pablo a los Gálatas, ir a hacer tu propia justicia ahora. ¿Qué es lo que hacen los que quieren justificarse por la ley? Dejan la justicia del Señor y se van a hacer su propia justicia. Qué horrible, qué necedad. Es porque nunca entendieron esto que te estoy explicando. Eso los lleva a hacer su propia justicia. Pablo, ¿qué les dice a ellos? De la gracia habéis caído. O sea, ¿qué justicia vas a hacer tú más grande que la que hizo el Señor? No, pero es que yo me siento mal porque yo quiero hacer. No, esa es tu carne que quiere figurar. Pero en la salvación, hermano, no hay jactancia porque nosotros no podemos intervenir para eso. Lo único que tenemos que hacer es creer, someternos y el proceso de Dios, la maquinaria de Dios es la que va a hacer la obra en nosotros, mientras estemos ahí permanente mirándolo a Él. Amén. Efesios, parece que leímos Efesios 2, 3, el capítulo 2. Si alguien encuentra Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. ¿Ah? Sí, léelo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. De paréntesis, por gracia sois salvos. Claro, ¿cómo estábamos cuando nos dio? ¿Estábamos limpiacitos? No, pues estábamos muertos, pues hermano, en delito y en pecado. Pero que algunos dirán, no, pero yo no era tan malo porque yo no estaba en la cárcel, yo estaba estudiando, yo tenía esto, yo tenía una conducta. Para Dios da lo mismo, ¿ah? Da lo mismo, porque la naturaleza es la corrupta y la naturaleza es cuestión de darle espacio para que se comience a desarrollar, por hermano. Por eso que la gente cambia. Tú, ¿cuántas veces has visto personas súper dóciles, hasta los 20, 25 años, extraordinario, dócil, amable, educadito, y de repente lo encuentras transformado en un demonio? Y dices, ¿cómo ocurrió esto? No, si es que eso estaba dentro de él, solo que se desarrolló. Porque los otros, en vez de tener la bondad, tenemos eso. Pero ¿cómo neutralizamos eso malo? Recibiendo la gracia, porque la gracia no es solamente algo judicial que pasa en el cielo, es algo que también pasa en nuestras vidas. Empieza, ¿no es cierto?, del cielo la obra en nuestros corazones. Y por último, hermanos, vamos a ver, ¿cuál era la última que teníamos? La gracia para los pecados de los creyentes, pues, hermano. ¿Cómo será que podemos tratar los pecados nosotros los creyentes? ¿Con qué los podemos echar a remojar? ¿Con qué los podemos limpiar? Evangelio según San Juan, claro, en la carta de Juan, esta es carta de Juan, la primera epístola, capítulo 1, verso 9. Juan está hablando a los hijos de Dios. Ahí no está hablando ni a mundanos ni a pecadores, está hablando a los hijos de la luz. O sea, todos, Dios hizo la obra completa, no es que te dejó a ti, no, yo ahora tengo que pagar el pecado. ¿Qué vas a pagar pecado? No podemos pagar ni el 10%,
ni el 0,0% de un solo pecado vamos a pagar algún pecado. La gracia de Dios, ahora que Dios nos tenga que disciplinar, esa es otra cuestión. Esa es otra cosa. Porque dice que Él nos va a disciplinar como a hijos. No confundamos gracia con disciplina, pues hermano. Si él cree que lo que necesitamos nosotros son unos buenos chicotazos, los va a dar. Pero con esos chicotazos tú no vas a pagar los pecados, sino que es para que te recuerdes, es para que no se te olvide, para eso. Pero el pecado sí o sí lo tiene que borrar la gracia de Dios. Y ahí es donde actúa la sangre del Señor y actúa la cruz de nuestro Señor. Y en la nueva creación, el Espíritu Santo es el que hace real lo que somos. Si tú no tienes y yo no tengo tan real esto, y a ti te suena como hablar en chino lo que te estoy diciendo en esta noche, ¿sabéis qué es lo que es? Lejanía con el Espíritu Santo, ¿no? Eso es. No lo puedes ver porque no hay espíritu de vida en ti. Tiene que haber eso. Y para eso, ¿cómo lo hago? ¿Me quedo toda la noche orando y ayunando? No está mal eso, pero eso viene si tú lo crees. ¿Crees tú que tú fuiste crucificado con el Señor? Claro, de repente Dios a uno le abre los ojos a eso. Por ejemplo, lo que dice en el bautismo, que a veces nosotros, ¿y cómo es el bautismo? Por aspersión, por ablución, por inmersión. ¿Cómo será el bautismo? Mira de lo que nos preocupamos. Eso no habla, el bautismo no dice eso. El bautismo dice que nosotros fuimos sepultados con el Señor. Esa es la parte importante del bautismo, no la manera como lo hicimos. Eso es solo un símbolo. Pero detrás del símbolo hay una realidad. Y la realidad es que cuando Cristo fue sepultado, mi vieja naturaleza fue sepultado. Y cuando Cristo resucita, yo resucito en una nueva creación, que es la de Cristo. Eso es lo que dice eso. Y eso es lo importante. Si lo haces con mucha agua, bien. Y si lo haces con poca agua, bien también, porque el agua no te va a cambiar. Imagínate que el agua fuera el elemento fundamental. Los invito a todos que vamos a sumergirnos unos 5 metros para abajo. Cosa que nada nos quede, pero no es eso. Es la fe. La fe, el bautismo es verdadero, el bautismo es real y hay que hacerlo. Pero es la fe en lo que eso representa. Eso es lo principal. Que cuando Cristo murió, yo morí. Y ahí te tienes que ver muerto en el Señor. No es que te tienes que matar. En el sentido matar, como quien dice, ya todos los días me pongo en sacrificio para matarme, No, ya eso el Señor lo hizo. Si lo crees, lo vas a empezar a experimentar, porque primero es creer para comenzar a experimentar. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Y si no vemos gloria de Dios en estos tiempos, y por eso te traigo este mensaje que es tan importante. Si hoy día no vemos gloria de Dios, es simplemente porque no creemos lo que nosotros mismos predicamos. Porque no lo entendemos. No, si yo fuera lleno del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice que es lleno. El problema a nosotros nos pasa como el sacerdote, ¿no es cierto? Ese que dijo que era lleno, pero los otros sacerdotes le decíamos, sí, sabemos que es lleno, pero queremos que se le note. ¿Cierto que no se nos nota a veces? Eso es lo que falta, que se nos note que somos llenos. Y eso, hermano, también lo produce el Señor. En la medida que tú vas creyendo, Él va tomando control para que se manifiesten las obras de Dios en nosotros. Esa es la finalidad. Entonces, los creyentes que somos nosotros también estamos sujetos a la misma gracia, estamos sujetos a las mismas cosas. Tú no puedes, ¿no es cierto?, negociarle al Señor tus pecados. Porque a veces queremos negociarle, Señor, me voy a ir. Antiguamente se usaba mucho eso. Era bueno porque la gente era más fiel por eso. A veces habían puntos en la mañana, ¿se acuerdan? Y gente que había trasnochado toda la noche orando en vigilia. En la pachanga hacían vigilia en la noche y se venían tempranito y pasaban el punto y pasaban con buen espíritu. No digo que yo no los condeno por eso, porque Dios igual los tendría en cuenta, pero no tienes que hacer eso, negociarle a Dios nada. Él ya cubrió eso.
Él ya lo cubrió. Lo que tienes que hacer es hacerlo eso mismo, pero ahora no lo haces como un negocio, lo haces por amor, lo haces por gratitud, lo haces porque ¿a dónde te vas a ir a hacer mejores cosas si no se las haces al Señor? Por amor a Él. Y eso tiene mucho más valor para Dios, porque imagínate que sea por negocio la cosa. El día que Dios no nos da más, no estamos más nomás, pues. No me contestó la oración, se acabó la cuestión. Yo creí en el Señor y yo le oré y le pedí y no pasó nada. Entonces se acabó, pues. Se acabó el negocio. En cambio esto no es por negocio. Dios no ha negociado nada contigo. Dios te regaló la salvación. Dios nos regaló la vida eterna. Amén. Por gracia nomás. Y nos llamó por gracia y por gracia estamos sentados acá en esta noche. Así que Dios nos bendiga en grande manera. Pónganse de pie. Padre infinito de los cielos, te damos tantas gracias a ti, Señor, por tus misericordias. Porque si no fuera por tus misericordias, Señor, habríamos sido destruidos por el pecado. Eso no tenemos ninguna duda, Señor, sobre todo los que hemos andado afuera en el pecado, Señor, que el pecado nos habría destruido, ¿qué tiempo? Pero hoy día tenemos vida, Señor. Y no solamente la vida que se ve en nuestro cuerpo, porque este cuerpo, dice Pablo, se va envejeciendo, pero el que está dentro se va renovando. Tu palabra lo renueva día tras día, Señor. Gracias te damos por eso. Confirma esta palabra, Padre mío, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les guarde y les bendiga, hermano.